Durante este tiempo hemos entrado en este año 2026 a una nueva temporada, a un nuevo tiempo, y hemos estado hablando acerca del Kairos de Dios, trascendiendo en el tiempo del Señor. Y para aquellas personas que no han escuchado los mensajes anteriores, hemos estado explicando la palabra Kairo y la palabra crono. Amén. Y esta palabra Kairos es una palabra griega, la cual significa oportunidad. También significa una estación. También esta palabra significa momento señalado por Dios. Esa es la palabra Kairos. Pero también está la palabra griega cronos, que también habla de lo que es el tiempo cronológico, que es una secuencia continua de tiempo. Y se expresa a través de esa palabra cronos. Los griegos le llamaban cronos. De ahí viene el término cronológico o cronología. El tiempo que transcurre. Ese es el tiempo crono. El tiempo de 24 horas. El tiempo que transcurre día a día. Ese es el tiempo cronos. Mientras que el Kairos, todo eso lo hemos hablado en estos días, tanto yo como nuestro hermano Otoniel, que estuvo ministrando una palabra poderosa el jueves pasado. Mientras cuando hablamos acerca del Kairos, estamos haciendo referencia a un tiempo específico. Dígale al que está a su lado: el tiempo tuyo llegó. Cuando hablamos del Kairo, estamos hablando de un momento oportuno. Ese es el Kairo de Dios, un momento oportuno. El crono, en cambio, es lineal y cuantitativo, pero el Kairo es cualitativo, orientado siempre al propósito de nuestro Dios. Por eso es importante en este tiempo crono descubrir cuál es el propósito de Dios para con nuestras vidas, para así aprovechar bien el crono de Dios. Dígale al que está a su lado: hay que aprovechar el crono y el Kairo de Dios. Las dos cosas hay que aprovecharlas, porque la palabra de Dios habla sobre eso y lo vamos a mencionar dentro de unos minutos. Se puede buscar, por ejemplo, Efesios capítulo 5 versículo 15, y tenlo ahí abierto en Efesios. Ten la palabra abierta en Efesios capítulo 5 versículo 15, para que usted se dé cuenta que tenemos que aprovechar tanto el crono como el Kairo. Hay que aprovechar el crono y el Kairo de Dios. En cada dificultad hay una oportunidad. Es interesante que usted medite en esa expresión. En cada dificultad hay una oportunidad. Amén. Y alguien decía que una forma de matar una oportunidad es evitar aprovecharla. Eso significa que cada oportunidad que el tiempo y la vida te da, tú tienes que saber aprovecharla. Y Otoniel decía el jueves pasado que nosotros debemos prepararnos para el Kairo de Dios. Es decir, tenemos que prepararnos con anticipación para cuando se presente esa oportunidad, uno saber aprovecharla y sacarle el máximo provecho. Dígale al que está a su lado: tienes que prepararte para cuando se presente esa oportunidad, usted pueda aprovecharla. Es una expresión del famoso Jack Cockfield,
quien dijo que la forma de uno matar las oportunidades es no aprovecharlas. Otra expresión que me ha llamado la atención estudiando sobre este tema es que cada pared es una puerta. Dígale al que está a su lado, cada pared es una puerta. Es decir, hay que ser persistente, no ver ningún obstáculo, sino creer que aunque haya una pared, tiene que entender que si hay una pared, hay una puerta. Lo que pasa es que hay que abrirla, hay que buscarla, hay que discernirla. Amén. Entonces, en el día de hoy te vamos a enseñar por la palabra a cómo aprovechar el crono, el cairo de Dios para poder trascender. O sea, dentro del crono, cómo aprovechar el cairo de Dios para poder trascender. Grábese eso en su espíritu en el día de hoy, no solo en su mente, sino en su espíritu. Y dice la palabra, hablando del apóstol Pablo, en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 15 en adelante, la palabra dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nota que el apóstol Pablo habla de aprovechar bien el tiempo. Y la versión NBI, la nueva versión internacional de ese mismo texto bíblico, dice: aprovechando lo mejor posible. Escuche bien lo que dice el texto: aprovechando lo mejor posible cada oportunidad. Porque a cada uno de nosotros nos llegará una oportunidad, y hay que estar preparado para cuando eso suceda. Hay que estar preparado para cuando eso ocurra, para cuando eso acontezca. Y esta frase se repite en Colosenses capítulo 4, versículo 5. Fíjate bien, porque me gusta siempre irme al contexto y hacer un exégesis del tema a la luz de la palabra de Dios. Fíjate bien lo que dice Colosenses 4, 5. Dice el apóstol Pablo: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Por un lado habla de aprovechar el tiempo, y por otro lado habla de redimir el tiempo. Se está refiriendo al tiempo cronológico, ¿verdad? Que hay que saberlo aprovechar. Ahora, esto significa literalmente libertando para sí continuamente el tiempo oportuno. Yo me puse a investigar y a escarbar un poquito, porque el texto griego nos arroja un poquito más de luz. En el texto griego dice libertando para sí continuamente el tiempo oportuno. Entonces, este tiempo oportuno tenemos que aprovecharlo. Tenemos que vivir sabiamente, dice el apóstol Pablo. Como hijos de Dios que somos, como hijos de Dios que somos, tenemos que ser sabios, dice el apóstol Pablo. Y algo curioso, y es que la ilustración que los griegos le daban a este texto acerca de la palabra liberación, que hay que liberar el tiempo, y habla de la palabra liberación. Los griegos usaban 3 palabras para referirse a ese tipo de liberación, y son las siguientes. Está la palabra exagorazo, está la palabra agorazo, y está la palabra lutrón. Y estas palabras se relacionan también con la palabra redención, porque la palabra redención significa liberación. Entonces hace alusión a un esclavo, el cual era puesto en venta en el mercado. Oye eso.
el esclavo era puesta en venta en el mercado. Y si alguien llegaba al mercado y veía al esclavo y le llamaba la atención, podía comprar el esclavo y luego le podía dar liberación al esclavo, o el esclavo le comenzaba a servir a su nuevo dueño, a su nuevo amo. El amo determinaba y decidía si el esclavo le iba a servir a él o si lo iba a dejar libre. Amén. Y precisamente eso es lo que hay que hacer con el tiempo. ¿Tú estás retrocediendo o estás avanzando? ¿Tú estás estancado o estás avanzando? ¿O el tiempo te está jugando una mala jugada o se te está yendo en contra? El apóstol Pablo habla de aprovechar bien el tiempo, es decir, de sacarle provecho al tiempo. Porque hay personas que tienen el mismo tiempo que tú y han fracasado, se han ido a la quiebra. Sin embargo, tú, a medida que el tiempo pasa, tú sigues avanzando, tú sigues creciendo, tú te sigues superando y tú sigues prosperando. Todos tenemos el mismo tiempo, pero no todo el mundo prospera. Todos tenemos el mismo tiempo, pero no todo el mundo avanza. Todos tenemos el mismo tiempo, pero no todo el mundo aprovecha el tiempo. ¿Entienden el contexto? Es la palabra agorazo. Tiene que ser libre y disfrutar tu tiempo. Dígale al que está a su lado, el tiempo hay que disfrutarlo. Porque el tiempo pasa y no regresa atrás. Por eso las oportunidades, dijo alguien, son calvas. Es decir, son escasas las oportunidades, pero hay que saber aprovecharlas. Cuando te llega un momento, cuando te llega un tiempo, cuando te llega una oportunidad, tú no puedes darte el lujo de dejarla pasar por alto. Tienes que estar pendiente a ese tiempo oportuno que es el Kairos de Dios, porque ahí es donde Dios te va a prosperar, ahí es donde Dios te va a bendecir, ahí es donde Dios te va a llevar al próximo nivel de prosperidad y de bendición y de bienestar. El tiempo es oro. El tiempo no es solo lo que marca un reloj. Hay momentos que nacen en el corazón de Dios. Como los hijos de Isaacar, somos llamados a entender los tiempos y a saber qué hacer. Kairos 2026 no es un año más, es una intervención divina, una cita marcada en la agenda del cielo. Prepárate para que Dios irrumpa de pronto en tu vida sin que lo esperes. Kairos 2026, trascendiendo en el tiempo del Señor. Es tiempo de discernir la voz de Dios, obedecer en el momento preciso y avanzar cuando Él abra la puerta. Este es un tiempo de alineación, de aceleración y de cumplimiento. Promesas que parecían detenidas comienzan a manifestarse. Prepárate para trascender, alinearte y caminar en el propósito eterno de Dios. Kairos 2026, trascendiendo en el tiempo del Señor.